alumnos y alumnas de sexto grado al desarrollo de la Guía de Continuidad Educativa de Ciencia, Salud y Medio Ambiente, la que corresponde a la fase 3, semana 9. La unidad número 6 se llama La Tierra, nuestro gran hogar. El contenido es sistemática y taxonomía, reinos y dominios biológicos. El resuelve está orientado a las características de los hongos, plantas y animales, identifico seres vivos de mi entorno, clasificación y características y respuesta a preguntas. La clasificación de los componentes de la naturaleza y los seres vivos es muy importante para facilitar su estudio y comprender nuestro entorno. La sistemática es la ciencia que se encarga de clasificar y ordenar en jerarquías a los seres vivos de acuerdo con sus características comunes. En el siglo IV a.C., Aristóteles desarrolló el primer sistema de clasificación agrupando a los seres vivos en dos reinos, animal y vegetal. En el siglo XVII después de Cristo, Carl Linnaeus estableció un sistema de nomenclatura que aún se emplea en la actualidad, haciendo fácil clasificar organismos. En 1969, Robert H. Whittaker propuso en su ordenamiento de los seres vivos en 5 grandes grupos llamados reinos, lo que conjunta tanto las ideas de Aristóteles como las de Linnaeus. No obstante, los estudios posteriores mostraron que este sistema es inadecuado para reflejar las relaciones entre los organismos, especialmente la filogenia que se obtiene con evidencia molecular. En la figura 1 tenemos los hongos, que son un grupo de organismos heterótrofos que pueden alimentarse por medio de la absorción. En la figura 2 las plantas son organismos vivos que efectúan fotosíntesis. Y en la figura 3 los animales forman un amplio grupo de seres eucariotas y heterótrofos. Sistemática y taxonomía. La sistemática se define como el estudio científico descriptivo de la diversidad de organismos a través del tiempo y de todas y cada una de las relaciones entre ellas, así como de la manipulación de la información obtenida para producir sistemas de clasificación. La taxonomía es la ciencia que clasifica a los organismos según las relaciones encontradas por la sistemática, debiendo reflejar esas relaciones. Para la sistemática moderna, las relaciones más esenciales entre organismos son aquellas que reflejan una historia evolutiva. A esta historia se le nombra filogenia. En resumen, la sistemática moderna es de tipo filogenética y la taxonomía agrupa a los organismos según estas relaciones. Vamos con las categorías taxonómicas. En el sistema de clasificación actual, los seres vivos se agrupan por sus semejanzas. A estos grupos se les designa un nivel jerárquico. Esto quiere decir que un grupo de mayor rango contiene al de menor rango. Existen 8 niveles jerárquicos principales a los que nombramos categorías taxonómicas, desde la más grande a la más pequeña. Estas categorías son dominio, reino, filum, filo o división, clase, orden, familia, género y especie. En la figura 4, este tipo de diagrama de árbol llamado cladograma muestra las relaciones entre los 3 dominios y entre los principales grupos de organismos que pertenecen a estos dominios. Es la figura que estamos observando. Como existen diferentes grupos con el mismo rango, por ejemplo, hay varios reinos, para diferenciar a cada uno se le coloca un nombre propio. El nombre propio se le conoce como taxón, en plural es taxa. Y en el reino y dominios biológicos, la categoría de reino se planteó hace más de 2200 años y aún es utilizada para catalogar la diversidad biológica en extensos grupos. Hasta hace unas décadas se aceptaban solo 5 reinos biológicos, es decir, había 5 taxas con la categoría de reinos. Los reinos se definían según la complejidad celular, anatomía y nutrición de los seres vivos, no filogenia. Sin embargo, el consenso en la agrupación filogenética y la consiguiente adopción de la cladística han conducido a la constante reevaluación del número y límites de los reinos por análisis molecular. Distintos investigadores han propuesto desde 6 reinos hasta docenas de nuevos reinos sin llegar a un acuerdo. De esta manera se ha vuelto mucho más funcional agrupar los organismos en categorías superiores y de mayor aceptación los dominios. En la figura 5 tenemos la representación de la clasificación en 8 categorías jerárquicas: dominio, reino, filum, clase, orden, familia, género y especie. Los dominios, de acuerdo al sistema de los 3 dominios, también llamados imperios o superreinos por su jerarquía, propuesto por Gusse en 1990, la vida puede agruparse entre grupos básicos según la morfología celular y proximidad genética: bacteria, archaea y eucaria.
o sea, eucariote. Luego Michael Ruggiero, 2015, propuso un sistema de clasificación basado en las especies registradas en el proyecto Catálogo de la Vida. Aquí el autor establece la existencia de 7 reinos de organismos vivos. Como quiera que sea, la clasificación de los reinos está bajo revisión constante. El debate se centra en especial en los reinos formados por microorganismos. Los reinos que se encuentran mucho más sólidos y que estudiaremos con más detalle serán plantas, hongos verdaderos y los animales, todos ellos del dominio Eucaria. Resumen de las características de los 7 reinos bajo el sistema Catálogo de Vida. Aquí tenemos la figura 6, este cladograma representa la relación entre los 3 dominios biológicos. Miren, dominio bacteria, dominio archaea y dominio eucaria. Bacterias son organismos procariotas unicelulares y microscópicos, poseen paredes celulares compuestas usualmente de peptidoglicano. Archaea son organismos procariotas unicelulares y microscópicos, la pared celular usualmente de peptidoglicano es diferente bioquímicamente de las bacterias. Muchas arqueas habitan ambientes hostiles. Protozoas son unicelulares predominantemente heterótrofos fotosintéticos considerados los primeros organismos eucariotas. Cromista incluye a las algas macroscópicas y microscópicas con clorofila, pero no clorofila B. También incluye protistas heterótrofos que descienden de algas pero que perdieron sus cloroplastos. Fungi son organismos eucariotas heterótrofos que absorben nutrientes, no realizan fotosíntesis, su cuerpo está compuesto de hifas con forma de hilo que forman masas enmarañadas permitiéndoles infiltrar su alimento. Sus paredes celulares son de quitina. Plantae son organismos eucariotas multicelulares y fotosintéticos con paredes celulares de celulosa. Muchos presentan diferenciación tisular y poseen órganos reproductores multicelulares, tienen alternancia de generaciones. Animalia son organismos eucariotas heterótrofos multicelulares, muchos presentan diferenciación tisular y sistemas orgánicos complejos, la mayoría puede moverse mediante contracción muscular y tejido nervioso que coordina las respuestas a los estímulos. Vamos al ponte a prueba. La ciencia que se encarga de clasificar y ordenar en jerarquías a los seres vivos es la taxonomía. El científico que desarrolló el primer sistema de clasificación agrupando a los seres vivos en 2 reinos, el animal y el vegetal, es Aristóteles. El científico que propuso un sistema de clasificación que ordena los seres vivos en 5 reinos es Robert Whittaker. Son organismos eucariotas heterótrofos que absorben nutrientes, no realizan fotosíntesis y su cuerpo está compuesto de hifas, los hongos. La pregunta 5, son organismos eucariotas multicelulares, realizan fotosíntesis con órganos reproductores multicelulares y poseen paredes celulares de celulosa, las plantas. Vamos al resuelva. En esta actividad podrás identificar las características propias de algunos reinos de la naturaleza, por tanto efectúa lo siguiente. Completa el cuadro sobre las características de los hongos, las plantas y los animales. Identifica en tu entorno, cerca de tu casa o alrededor de tu escuela, 6 seres vivos. Escribe su nombre común, clasificación y las características que presenta. Y responde las preguntas propuestas al final de la actividad. En el caso de los eucariotas, la característica está presente en los hongos, las plantas y los animales. Heterótrofos, hongos, plantas y animales. Absorben nutrientes, estamos hablando en este caso de los hongos. En el caso de que no realizan fotosíntesis, estamos hablando de los hongos y de los animales. Cuerpo compuesto de hifas con forma de hilo, estamos hablando de los hongos. Paredes celulares de quitina, estamos hablando de los hongos. Realizan fotosíntesis, estamos hablando de las plantas. Paredes celulares de celulosa, estamos hablando de las plantas y la mayoría pueden moverse mediante contracción muscular, estamos hablando de los animales. Identifico seres vivos de mi entorno, clasificación y características, por ejemplo un organismo es un árbol de mango del reino Plantae, plantas y las características eucariotas multicelulares y fotosintéticos en el caso del árbol. Otro organismo que identifico, una hormiga, es del reino Animalia, características eucariotas, heterótrofo y multicelular. Ahí pueden completar ustedes otros organismos identificados. Responde las siguientes preguntas. ¿Por qué es importante diferenciar una especie de otra? Es indispensable que los seres cuyas especies difieren sean del mismo género, porque llamo género a lo que constituye la unidad y la identidad de 2 seres. Salvas las diferencias esenciales, sea que exista en concepto de materia o de otra manera. ¿Qué criterios utilicé para clasificar los organismos seleccionados? Los que propone el texto anterior, los que hemos venido estudiando. ¿Por qué debemos cuidar la diversidad de seres vivos en nuestro país?
La diversidad es básicamente el medio ambiente y claro está, debemos de proteger y cuidar nuestro medio ambiente. Cuidando el medio ambiente nos cuidamos a nosotros mismos. ¿Cómo podemos cuidar la biodiversidad de nuestro país? No tirando basura, no abandonar a los animales, ser conscientes de lo que hacemos, demandar por el maltrato animal, sembrar árboles, regar las plantas, evitar la deforestación. Así es que de esta manera estaríamos completando la guía que corresponde a Ciencia, Salud y Medio Ambiente. En el caso de sexto grado, fase 3, semana 9. Ha sido un gusto interactuar con cada uno de ustedes, alumnos y alumnas. Muchas gracias. Bendiciones para todos y todas.